Hoy vamos a meternos en una de las historias más potentes del libro del Éxodo, una que nos habla de cómo un plan divino se abre paso, incluso en medio de la más terrible opresión. Y todo comienza con una profecía. Así que, para entender bien lo que está pasando, tenemos que retroceder un poco. A ver, todo se remonta a una antigua profecía que se le dio a Abraham. Ojo, porque aquí se anuncia un futuro de muchísima dificultad para sus descendientes, y esto, básicamente, es lo que prepara el terreno para todo lo que va a pasar en Egipto. Y bueno, llegamos al libro de Éxodo, y arranca con una promesa que se está cumpliendo. El pueblo de Israel está creciendo, se multiplica por todas partes. Pero, y aquí viene lo irónico, esta misma bendición va a ser la chispa que enciende un problema terrible, uno nuevo. La cosa no podía pintar mejor, ¿no? Los israelitas estaban prosperando, llenando la tierra, todo bajo una bendición clarísima. Pero ya sabemos cómo es el poder político. Volátil. De repente llega un nuevo faraón al trono. Y este faraón, digamos que no había hecho la tarea, no conocía la historia de José, no sentía ninguna gratitud hacia este pueblo. Donde el faraón de antes veía amigos, este nuevo rey solo veía una amenaza. Y claro, el miedo lo hizo actuar. Entonces, ¿qué hace el faraón movido por el miedo? Pues toma medidas drásticas para controlar a los israelitas. Pero, ¿saben qué? Su plan va a tener un resultado totalmente inesperado, una paradoja. Va a conseguir justo lo contrario de lo que se proponía. Y ojo, que esta opresión no fue algo de un día para otro. No, fue una estrategia bien calculada que fue escalando en crueldad. Primero, les impusieron trabajos forzados para agotarlos físicamente. Después, la cosa se puso peor. Los obligaron a construir ciudades enteras, imagínense ese esfuerzo. Y finalmente, la crueldad ya era parte del día a día, en cada tarea con un objetivo muy claro: quebrarles el espíritu y detener su crecimiento. Pero el plan del faraón fracasó, ¿y de qué manera? Fue un fracaso espectacular. Toda esa presión que estaba diseñada para aplastarlos se convirtió, increíblemente, en el motor de su crecimiento. Piénsenlo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. La crueldad humana simplemente no pudo contra el propósito divino. Aquí es donde uno se pregunta algo importante, ¿no? ¿Por qué el autor del Éxodo se detiene a describir la crueldad con tanto detalle? Podría haber dicho simplemente fueron oprimidos y ya. Pero no, hay algo más. Hay un propósito mucho más profundo en las palabras que elige. Miren, para describir esta crueldad, el texto usa una palabra hebrea muy específica: befarek. Y esto es clave, porque no estamos hablando solo de trabajo duro. No, esto significa una dureza intencional, una política calculada de brutalidad, para literalmente aplastar al espíritu humano. Pero la cosa no se quedaba en lo físico. El texto va más allá y dice que los egipcios amargaron sus vidas. La palabra aquí es marar. El objetivo era clarísimo: causar un daño emocional, un daño espiritual profundo. Se trataba de robarles la esperanza, la alegría de vivir. Y por si fuera poco, la naturaleza misma del trabajo se describe con otra palabra: kashech, que significa pues una labor severa, implacable, de esas que te agotan físicamente. Estaba diseñada para llevarlos al límite de su resistencia, día tras día, sin descanso. Entonces, al juntar estas tres ideas, la brutalidad de Biferek, la amargura de Marar y el agotamiento de Kashech, el autor crea un contraste potentísimo. Estos no son solo detalles históricos para que sepamos lo mal que la pasaron, no. Sirvan para magnificar la increíble resiliencia del plan divino. La idea es simple pero poderosa. Cuanto más oscura es la opresión, más brilla la preservación que está obrando a pesar de todo. Pero, a ver, esta historia de liberación en Egipto no es solo una anécdota del pasado. Para nada. Se convierta en un modelo, en un arquetipo superpoderoso. Es como un adelanto de una libertad mucho más grande, mucho más profunda. Una que va a resonar a lo largo de toda la historia. De hecho, el Éxodo pone en marcha 4 propósitos redentores que son fundamentales. O sea, no se trata solo de huir de Egipto, va mucho más allá. Se trata de 1. Liberar a un pueblo. 2. Crear una comunidad con propósito. 3. Establecer una relación permanente. Y 4. Conducirlos a una vida plena. Y este tema, el de la liberación, lo vamos a encontrar una y otra vez en toda la Escritura. Pasan los siglos y el Nuevo Testamento retoma esta misma idea. Fíjense cómo describe a los creyentes, como un pueblo llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Les suena? Es una conexión directa con lo que vivió Israel. Y claro, esta conexión llega a su punto máximo con la misión de Cristo. Él se presenta como el libertador definitivo. Miren lo que dice, que su propósito es pregonar libertad a los cautivos.
Aquí la idea de liberación se expande. Ya no es solo algo físico, sino que abarca toda forma de cautiverio. El mensaje de fondo, entonces, es de una esperanza que no se rinde. Nos enseña que el sufrimiento y la crueldad humana, por más terribles que sean, no tienen la última palabra. Siempre hay un propósito más grande que puede seguir adelante, que puede incluso avanzar en medio de las pruebas más difíciles. Así que esta historia, que parece tan antigua, no se queda en el pasado. Nos interpela, nos desafía directamente hoy. Pensemos, si un propósito superior pudo florecer en medio de una opresión tan calculada y sistemática, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver y de responder a las injusticias que vemos en nuestro propio tiempo? Es una pregunta que queda abierta.